Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola Manuel, muy bien, ¿y vos? Bien, también Qué aquí bueno. cambiando un poquito de escenarios para que las personas que no conocen aquí Quetzalcali se den una noción de los espacios que tenemos. Muy bien, qué bueno. Vamos a continuar, Víctor, con estas sesiones de preguntas, respuestas, curiosidades, aspectos de lo que les surge a las personas o lo que Ok, piensan, ok. ¿sí? Por aquí vamos a contestar unas preguntas de el canal de YouTube. Sí, por ahí nos pueden seguir como @neurochamanismo. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. En esta Vamos. primera pregunta, nos comentan, me gustaría que me pudieran asesorar en cómo seguir o cómo darle seguimiento a mi vida, ya que siento que yo misma me estoy bloqueando o me estoy poniendo el pie sobre el otro. Bien. Lo que pasa con estas situaciones es que muchas veces no es que hagamos mal las cosas, sino es que no observamos donde tenemos que observar. No prestamos atención y solamente nos enfocamos en un síntoma antes de enfocarnos en lo que provoca ese síntoma. ¿Cuál es la situación que provocó? El síntoma es una alerta que nos está diciendo está pasando algo. Entonces mayormente nos enfocamos en el síntoma. La manera de comenzar a encontrar un camino en tu sanación, en la mía, en la de cualquiera, es autoobservación. Pero dejar de lado el síntoma, ¿sí? Hay que dejarlo de lado porque solamente es eso, es un síntoma, un diagnóstico, nada más. No es la causa raíz, no es el suceso que provocó. Entonces, hacerlo de manera propia se puede, con mucha observación, intentando llegar al recuerdo matriz que, que provoca eso. ¿Cómo sería? Sería, a ver, yo sola me boicoteo, ¿ok? Perfecto. Entonces, entramos en una respiración, en una profundidad propia, en un silencio interno, y nos vamos a ubicar espacio-tiempo, un momento en donde nos boicoteamos. Y cuando nos ubiquemos en ese momento, nos vamos a preguntar qué sentimos realmente. ¿Qué sentimos? Cuando encontramos eso que sentimos, nos vamos a preguntar cuándo fue el primer momento que lo sentí. Porque en el primer momento que lo sentiste fue cuando se hizo un patrón, una creencia, una programación. Entonces, desde ahí comienza la sanación. Si nos enfocamos solamente en el síntoma, va a ser imposible. Pero ahí comienza la sanación, conociendo de dónde viene, por qué, y luego reestructurándonos. Así es como se hace. Si nos boicoteamos, bueno, encontramos cuándo fue la primera vez. Posiblemente, como muchas de nuestras creencias, sea en nuestro nacimiento y los 7, 8 años, 9, generalmente, ¿sí? Cuando sucede ahí, tenemos que hablar con nuestro cuerpo, primero. Una vez que estamos ahí en la situación. Y luego hablamos con ese niño, esa niña, diciéndole, sí, está bien, es real que sientas eso. Claro que sí, estamos de acuerdo en que sientas eso, pero no te pertenecía.
No era tu culpa, no te pertenecía, o ese conflicto les pertenecía a los mayores y te hiciste cargo, lo que haya sucedido, ¿sí? Para luego entregarle un amor a ese niño. ¿Cómo? Sacándole esa mochila que no es de él y devolviéndole lo que sí es de él, que es una niñez, para que sea feliz, para que vibre en armonía, y ahí comienza una recuperación. Así se hacen los desanclajes, llevan mucha más profundidad, pero a medida que lo van haciendo en ustedes mismos van a encontrar esa profundidad. Gracias, Manuel. Gracias, Víctor. Gracias por explayarte en esa pregunta. Por ahí vamos a darle continuidad a otra más. Vamos. Dice, no sé si ya respondieron esta pregunta, pero me gustaría saber cuál es la parte más difícil de soltar, si tiene que ver con el ego o por qué nos aferramos tanto a ella. Pero, bien, esta pregunta está relacionada con la anterior. Nos cuesta soltar porque hemos aprendido a no soltar, porque tenemos memorias de rechazo, de abandonos, sean verídicos o ficticios, pero tenemos esas creencias de abandono o de no valoración o de si te suelto no valgo nada. ¿Sí? Si te suelto no puedo ser feliz porque de chico te quitaron algo que te hacía feliz, lo que sea. Siguen siendo creencias, patrones. Entonces va muy unida a lo anterior, es volver al inicio. Eso es lo que se hace en las terapias, es volver a un inicio. Volver a donde fue la primera vez que el cuerpo o el niño, esa niña sintió esa emoción. Esa emoción que hace que se sigan creando patrones y que constantemente en nuestra vida nuestro cerebro esté reproduciendo ese círculo vicioso. Y tenemos miedo en soltar, no solamente en soltar una pareja, en soltar un trabajo para conseguir algo mejor. Entonces, es volver a un inicio. Tenemos que entender, por eso siempre hemos dicho desde mucho tiempo, la autoobservación. Eso es lo mejor que se puede ir haciendo, la autoobservación, la recapitulación, porque es lo único que nos va a dar el entendimiento cuando revivimos nuestra historia. La revivimos desde otro lugar, no desde sentir plenamente todo de vuelta. Sí lo vas a sentir, obviamente, porque vas a recordar algo, pero ya lo vas a ver con otros ojos. Bien, Víctor, te agradezco esta parte, te agradezco que te explayes. Sí tenían como que estaban ahí, claro, del mismo camino, ¿no? Ajá. Pero son preguntas que nos hacen y hay que procurar responderlas todas. Por supuesto. Sí. Vamos a darle seguimiento a otra. Dice, me da mucha curiosidad saber cómo es que mencionan que existen energías o entidades, como las llaman, que influyen en nuestra vida. ¿Cómo es eso posible sin que nosotros lo sepamos, si teóricamente somos los únicos que estamos aquí? Bien. A ver. Hay un ejemplo muy sencillo. La ley de gravedad existe. Y no porque no la veas, andamos flotando por ahí. Estamos pegados. Las líneas telefónicas, ahora nos comunicamos sin cables. Existe y no la vemos. La corriente existe y no la vemos permanentemente. Entonces, las energías existen porque nuestro cuerpo, y ya está comprobado científicamente, es un cuerpo humano y hay energía en ese cuerpo. Y esa energía ahora es medible.
Pero esa energía cambia de vibración con otras entidades que confluyen con nosotros en este lugar en el que vivimos. Que no las puedas ver no significa que no existan. Que no creas no significa que no estén. Están y modifican. ¿Cómo se pegan a nosotros? Usan tecnología, muchas. Usan tecnología. No somos los únicos que estamos aquí. Hay un espectro visual que el ser humano no ve y lo pueden ver las personas que tienen una sensibilidad un poco más avanzada. La podemos ver lo que manejamos energías, vemos otras entidades. ¿Por qué? Porque vemos más realidades. Y ya se ha ido comprobando que no existimos en una sola realidad. Pero bueno, sería más que todo que no soy yo quien debería explicar tanto esto, sino la señora o el señor que hace esa pregunta debería, si quiere, investigar un poco más lo que le estamos diciendo. Pero en nuestro mundo confluye mucho más. Y lo que hace el chamán es eso, ver el ser humano en su cuerpo físico y en su parte energética como uno solo. Entonces, ¿por qué? Para poder sanar completo, para poder equilibrar un cuerpo completo. Porque la medicina alópata se encarga solamente de la parte visible, de lo que está, pero hay otra parte que no se ve. Entonces, desde nuestro punto, un chamán colabora con la medicina. Colabora, es una colaboración, es un aporte que hacemos para terminar de sanar un cuerpo en su totalidad. Gracias, Víctor. Gracias por explayarte. Por ahí esperamos que se le pueda resolver la duda a esta persona. Sí. Por aquí viene una pregunta. Más que pregunta, yo creo que es como un comentario que dice: ¿cómo puedo saber qué parte de mí se está beneficiando de seguir sosteniendo mi situación actual? Porque realmente no siento que necesite ayuda. ¿Cómo puedo saber si esto es real o si me estoy imaginando que todo está bien? Pues desde el momento que haces la pregunta es porque una parte de tu cuerpo no está segura de que eso está bien. Si no, no existiría una duda. Cuando existe una duda es porque hay algo más que está sucediendo. En ese algo más es donde se encuentra la verdadera respuesta. ¿Qué parte se beneficia de ti? Yo más bien preguntaría qué es lo que estás perdiendo con esa necesidad de creer de que todo está bien. Si a esa pregunta hay una respuesta, bien, y si no, está perfecto entonces. Pero necesitarías hacer otro tipo de pregunta y no esa. Porque ¿qué parte se está beneficiando de ti? ¿Cuál de los cuerpos? No se va a beneficiar uno más que otro. Es un completo, es una unidad, ¿sí? Y en esa unidad lo que buscamos siempre es tener una identidad física, emocional, espiritual, por decirlo así, una identidad. Y cuando existen dudas, la identidad es la que no está completa. Entonces, la pregunta es la que te dije, o podrías preguntar qué es lo que me falta que no estoy completo, o quién soy. ¿Quién soy? Y ahí va a responder muchas preguntas.
¿Sí? Ok, Víctor. Por ahí viene otra de ese estilo A ver, que están buenos. que dice: comprendo lo que me dices, pero hay una parte de mí que menciona que si pudiera mirar esta situación sin miedo, sin juicio y sin necesidad de control, ¿realmente revelaría algo o simplemente me haría una idea de lo que no estoy dispuesto a ver? Te daría una idea qué es lo que no quieres ver. Claro. Si cuando uno se desapega, cuando uno deja de tener el miedo y todo esto, vas a ver lo que no quieres ver, que es la parte verdadera de uno, la parte verdadera de ti. Porque el miedo, el apego y todas estas cosas responden al personaje que tenemos. Son facciones del personaje, no es nuestro ser energético. Nuestro ser energético no posee esas identidades raras o esas energías como el ego, como el apego, como la lealtad. No las tiene. Entonces, ese cuerpo energético, como se manifiesta a través de este cuerpo físico, lo que carga el cuerpo físico, muchas veces el cuerpo energético tiene que adaptarse a lo que el cuerpo físico carga. Por eso el trabajo de cada uno es desapegarse, sacarse la careta, bajarse del escenario para poder encontrarse quiénes somos. En realidad, dejando de ser ese personaje que elegimos o que fue impuesto y lo llevamos a rajatabla. Así es, Manuel. Se me hace curioso, Víctor, esa parte de cómo influye demasiado lo que nosotros podemos crear en la cabeza acorde a lo que realmente esté pasando. Pero claro, hay una ciencia que es la epigenética, que la epigenética dice que las células físicas responden más a un estado emocional que a una medicina. Y es más, ya se comprobó, o sea, no es algo que estamos hablando. Entonces, el chamán sabe que nuestro cuerpo responde más a un estado energético que a una medicina. Responde más fácil, más rápido. ¿Por qué? Porque hay un reordenamiento estructural, bioenergético, eléctrico, frecuencial, como lo quieras llamar. Entonces responde más a emociones. Por eso es que se han dado muchos casos de personas que fueron diagnosticadas erróneamente y se enfermaron de eso. Y hay personas que se sanaron de alguna enfermedad porque lo decidieron así, decidieron vivir. Tienen una enfermedad terminal, supongamos. Y en vez de ir al médico y decir, no, me voy a vivir lo que me queda de vida, 2 meses, 3, y resulta que pasan 5, 6 años. ¿Por qué? Porque decidió vivir. ¿Sí? Hubo un cambio energético en su cuerpo, hubo una decisión de soltar el peso, de cambiar, de soltar lo que venía cargando, de dejar de ser ese personaje, ese empresario con todo su estrés, esa ama de casa, ese trabajador, lo que sea. Dejó de ser eso para disfrutar. Y en ese disfrute es quien realmente tiene que ser. Y ahí se produce una remisión en la enfermedad. Se sana. Está comprobado muchísimo. Pero somos duros. ¿Qué va a hacer? Cabeza dura. Sí. Bien, Víctor, te agradezco por explayarte, te agradezco por responder, por también darle seguimiento a lo que te estoy mencionando. Claro que sí. Vamos con otra más. Esta menciona: ¿cómo le puedo hacer para deshacerme de lo que es la energía de mi familia? Quiero quitarme de ellos, quiero alejarme de ellos porque siempre es una crítica tras otra.
algo que los confronta en todo momento y no puede existir un comentario positivo sin que exista algo. Ay, es que a final de cuentas, ay, es que ¿para qué lo piensas? Ay, es que pues ni está tan bonito. Ay, es que ¿para qué estás gastando dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, ahí hay que agarrarse los huevos o los ovarios y tomar cartas en el asunto. Es muy posible que esta persona dependa mucho de los comentarios de su familia o esté esperando la validación de su familia o viva con su familia. ¿Cómo hacer para irte? Andate a vivir solo, viaja, hace lo que quieras. Entonces, la idea es esa, o sea, tener la posibilidad. No es que no pueda, no, que mi trabajo, que no puedo por ahora, o que soy chico. Entonces vas a tener, si sos chico y no podés, hay un inconveniente con tu validación, que esperas permanentemente que alguien más valide lo que estás haciendo. Porque si no, no deberías prestarle atención a las opiniones. Y si ya sos grande, pues estás ocupando un lugar que no deberías ocupar. O estás en un lugar en donde no deberías estar. Entonces, desplazarse. ¿Cómo vas a quitar la energía? Andate, desplázate. Es sencillo, o sea, no es energéticamente, no los vas a poder cambiar. Y si sos la oveja negra como la gente piensa, pues sepárate. Si vos ves que tus ideas son distintas, sepárate. Y en la separación va a haber una mejor relación después. Y que me digan, sí, pero es mi esposo. Imagínate los hijos. Pero está bien, no importa lo que sea. Tu integridad es lo que tiene que, o lo que tenés que valorar primero. No importa sea quien sea. Es tu integridad emocional. Es lo que tenés que valorar. Opciones hay, no las queremos tomar a veces por comodidad. Así que te la dejo picando. Pues no es tanto comodidad, también tienes que considerar que a lo mejor hasta a mucha gente hasta ahí le alcanza. ¿Cómo podrías decirle a una persona que hasta ahí le alcanza, sabes qué? Pues deja tu trabajo, ¿no? Pero hasta ahí le alcanza, Víctor, imagínate. O sea, hasta ahí le da su cabeza, su fuerza, su capacidad. No, Manuel, porque cuando una cabeza piensa que hay una posibilidad mejor, es porque ese futuro está y te está esperando. Cuando en un cerebro, ¿sí?, viene una imagen, ya sea o de sufrimiento o de alegría, es porque eso está plasmado en tu línea de tiempo. ¿Qué es lo que vas a ir a buscar? ¿Esta o esta? Está plasmado, si no, no se vería. Esto es energía, frecuencia e información. Y todo lo que podemos ver y pensar es información. Vivimos muchas vidas a la vez. La información está. Solamente tenemos que decir cómo. Y a mí no me podés decir eso cómo, porque yo también he vivido solo, me fui de mi casa joven, dejé trabajo, de muchas cosas. Está bien, mi vida es especial y todo lo que vos quieras, pero se puede. Sí, se puede. No digo que no sea posible. Necesitamos valor, coraje, necesitamos fuerza interna. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que busca la validación. Cuando uno busca la validación de alguien más es porque no tiene suficiente amor propio. Entonces es encontrar ese amor propio. ¿Cómo lo vas a encontrar? Haciendo lo que hacían antes. Cuando una persona se enfermaba, lo primero que hacían era cuarentena. Pero no para que no enferme a los demás. No habían tantos medicamentos y sin saber, ellos hacían una cuarentena
y la persona dejaba de estar en contacto con las personas que para esa persona eran tóxicas. No importa quién tenga la culpa, no interesa. En esa cuarentena se empezaba a recuperar. ¿En qué piensas? Pues sí, en esa parte, digo, me pongo en el sentido de que hay personas que sí no les alcanza, que digo, incluso han venido pacientes así, te das cuenta de que vivían encerrados en su burbuja, vivían en que no alcanzaban, que pues era su limitante. Y es ahí donde me gustaría seguir ahondando. Si nos está viendo una persona de ese tipo, si nos está viendo una persona que siente que pues no puede, que no le alcanza, que hasta ahí llega, ¿cómo podríamos darle ese empujoncito para que pues ahora sí que sienta el choque de energía para que, órale, ponte manos a la obra? Pedir. Si la persona no pide, no se te da. No importa que pidas ayuda, pidas un consejo, pidas sesión, pidas algo gratis, no importa. El no, ya lo tenés, entonces anda por el sí. Pedí. Porque cuando uno pide desde el corazón, la respuesta llega. La facilidad llega, de alguna forma llega. ¿Por qué? Porque la persona ya está encaminada en cambiar ese presente que tiene. Pero si está esperando algo que llegue para que cambie su vida, no va a llegar, porque el futuro lo vamos creando nosotros. ¿Cómo lo creamos? Modificando o caminando el presente. Esto que nos está pasando. Bien. Aunque suene duro. Pues sí, y al final de cuentas se trata de tratar de darles Claro. la respuesta. Claro, muchas veces nos ahogamos y me ha pasado. Ahogado y no encontraba salida y me enojaba con todo el mundo, pero cuando entendemos que podemos buscar una solución, que podemos darle un entendimiento a lo que nos está pasando. Si hay un problema, nuestra mente está enfocada en ese problema. No hay mejor solución que tenemos un problema, ok, todos los días vamos a escribir 10 maneras distintas de solucionar ese problema. Se te ocurren 10 maneras distintas. Y tu mente va a empezar a estar ocupada en cómo solucionar y no en lo que está pasando. ¿O no? Sí. Claro. Bien, Víctor, ¿te gustaría cerrar esta cápsula con algo más? Pues siempre hay algo mejor esperándonos, siempre. Cuando decidimos hacer el cambio, cuando decidimos dar el primer paso, cuando decidimos resetearnos, hay algo mejor. Hay que tener valentía para tomar ese primer paso. Gracias. Muy amables a todos, muy lindas las preguntas, están buenísimas. Sigan que aquí estamos respondiendo. Gracias. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Okay.